Voy a compartir pantalla con vosotras y vamos a poner primero el texto introductorio al Lisístrata que vamos a leer. Recordemos que el texto que os he propuesto, luego ya veréis por qué, es el de Gredos, que está en el tomo 3 de Comedias, en el que la primera que empieza es la Lisístrata. Esta es una introducción, traducción y notas de Macía Aparicio. Es una traducción muy sólida, muy correcta, como todo lo que tiene Gredos, de primerísima calidad, pero se caracteriza por utilizar un castellano pulcro, pues de principio a fin. Ya veréis que la que os voy a mostrar, que es la de García Novo, la de Elsa García Novo, que luego comentaremos, es una traducción mucho más arriesgada, mucho más moderna, en la que la traductora hace ejercicios con los modismos lingüísticos del castellano para imitar los modismos lingüísticos griegos. Pero no la vamos a usar nosotras, creo, la desaconsejo para esta lectura colectiva, porque puede hacernos muy difícil la lectura. Pero sí os la recomiendo con todo cariño para que os divirtáis leyendo a los espartanos hablar en andaluz, ¿no? Que puede ser algo verdaderamente sorprendente y muy divertido. Bien, vamos entonces a leer el estudio introductorio de este texto. Mercedes, por favor, comienza tú. Nada se sabe con certeza de la primera representación de esta pieza, aunque suele aceptarse que fue el año 411 antes de nuestra era, quizá en las Leneas. Nuestra ignorancia es total acerca del resultado del concurso y de los competidores de Aristófanes en esa ocasión. Recordemos que las comedias no se interpretaban al mismo tiempo que las tragedias, ¿vale? Son fiestas también de tradición dionisíaca, pero las comedias se suelen hacer en invierno, como nosotros el carnaval, ¿vale? Mientras que la tragedia se guardaba para cuando el tiempo era bueno, porque además se invitaba pues, a los embajadores de los países extranjeros, ¿no? Pues la tragedia era, digamos, como para nosotros la ópera, ¿no? Pues el no va más, ¿no? O el ballet, el no va más. Entonces, en la tragedia, digamos, era un acto político, institucional, mayúsculo, mientras que la comedia era en invierno, pues el lugar en el que estos festivales de comedia, pues en el que el pueblo llano, los pocos que se quedaban en Atenas, pues iban a divertirse y a pasárselo bien. Pero también son unas fiestas, también de origen dionisíaco, en las que también hay un concurso y se presentan obras a concurso, etc. Solo que estas comedias están, podemos decir, dirigidas más a un público local que a un público internacional, como podía ser el caso de la tragedia. Entonces nos dice que esta fue estrenada supuestamente en el 411 y seguramente en las Leneas, en ese periodo festivo. ¿Vale? Continúa. Si la fecha propuesta es cierta, su representación habría precedido solo unos meses al golpe de Estado que en verano de ese año tomó el poder en Atenas. Quizá el contenido del verso 490 y la naturaleza del magistrado que sostiene el agón con Lisístrata apunten a esos hechos. El agón es la discusión, ¿no? De ahí viene la palabra nuestra de agonía, de algo agonístico, no es un combate, una lucha, ¿vale? Continúa. Pero hay que ser prudentes, pues la comedia no es un género al que le sea exigible el rigor histórico. De todas formas, tras 20 largos años de guerra, puede que el hastío, la decepción y el miedo se hubieran adueñado del espíritu de los atenienses, que quizá veían en el cambio político que amenazaba una posible solución
para la imparable carrera de su ciudad hacia el abismo. Es decir, ¿habría atenienses que pensarían que el sistema corrupto democrático que tenían, pues había que desmontarlo de alguna manera para parar la guerra? Pues seguramente, y seguramente pues habría muchos boxeros entre los atenienses y habría pues mucho de todo tipo, ¿no? Igual que ahora, igual que ahora. La realidad es que Atenas va a acabar gobernada por una oligarquía, ¿no? Que es como suelen acabar todos estos experimentos. Continúa. Conviene exponer los hechos que habría conducido a ese estado de opinión. En parte los hemos descrito en Los pájaros, en un breve resumen. En el año 415, tras un reñido debate, la Asamblea decidió aprobar la propuesta de Alcibíades para llevar la guerra allende los mares. Se decretó una expedición preventiva contra la ciudad siciliana de Siracusa, potencial aliada de Esparta, para impedir en una eventual entrada en guerra de aquella ciudad en apoyo de Esparta, desnivelara la balanza a favor de esta. Detente un momentito. Nos dice, en el 415, unos pocos años antes de la obra esta, Alcibíades, un político, un estadista de primer nivel ateniense, gana un debate en la asamblea. Y el debate consiste en que hay que cortarle a los espartanos la retaguardia y hay que atacar Siracusa para evitar que Siracusa haga alianza con Esparta y se desequilibre la guerra contra Atenas. Alcibíades gana la votación y Atenas decreta una, atención al término, expedición preventiva. ¿Os suena lo de la guerra preventiva y todo esto, verdad? ¿Sí? Una expedición preventiva contra la ciudad siciliana de Siracusa. Continúa, Mercedes. Desde el momento de la partida de la expedición y antes incluso, se produjo una serie de acontecimientos que 4 años después, precisamente en 411, habían preparado el camino para la revuelta oligárquica que amenazaba en estos momentos con estallar. Y en todos ellos, Alcibíades había sido destacado protagonista. Vamos a ver este perla de Alcibíades, cómo las gastaba. Bueno, ya habíamos tenido un ejemplo con el de Mileto, ¿no? Cuando decide cambiar de bando, primero con los persas y luego se pasa al bando contrario, ¿no? Y luego otra vez vuelta a cambiar de bando. Vamos a ver qué pasó con Alcibíades. Adelante. Acusado de la sacrílega parodia de los misterios de Eleusis y de otros actos impíos, Alcibíades, que ya había zarpado al mando de la expedición, fue reclamado en Atenas para someterse al juicio correspondiente. Alcibíades, como dije antes, era un perlas, ¿vale? Pero los enemigos de Alcibíades eran perlas al cuadrado, ¿sí? Alcibíades, que era un personaje de gran prestigio entre la ciudadanía ateniense, cuando se aprueba hacer esta expedición a Siracusa, él se va al mando de la expedición, ¿no? Es decir, él tiene que ir al mando de la expedición. ¿Qué es lo que hacen los enemigos de Alcibíades? Contratar testigos falsos. Contratar testigos falsos y acusar a Alcibíades de haber profanado el altar de Eleusis y haber destruido estatuas y cosas así. Vamos, una cosa terrible, 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 terrible. Y entonces los atenienses le llaman a juicio, ¿no? Y le dicen, oye, Alcibíades, cuando termines la expedición de guerra, te vienes para acá que te vamos a juzgar, ¿vale? Por los crímenes que has cometido contra los dioses, ¿sí? Continúa. Entonces tuvo miedo de ser condenado, desertó y se pasó al bando enemigo.
Ya veis que estamos en una discusión entre ver quién es peor, ¿no? Sí, si los que acusan a Alcibíades o a Alcibíades. Bueno, Alcibíades no tuvo ningún problema, pero ningún problema, ¿eh? Es decir, en pasarse al bando espartano, pero directo. Continúa, por favor. Llegado a Esparta, compareció ante sus autoridades y se puso a disposición de la mortal enemiga de su ciudad como consejero, buen conocedor de las intenciones y sobre todo de los puntos débiles de Atenas. Y no puede negarse que su función asesora se dejará notar. Es decir, el cambio de bando de Alcibíades fue mortal para Atenas. Fue mortal, mortal. Porque Alcibíades conocía perfectamente todos los puntos fuertes y débiles de Atenas y la actividad política que va a llevar adelante Alcibíades va a ser una erosión permanente del poder ateniense hasta su destrucción total. Continúa, por favor. Haciendo caso a Alcibíades, los espartanos se adueñaron del estratégico enclave de Decilia y dejaron en la plaza un retén permanente. Con fuerzas enemigas tan próximas, los habitantes de Atenas no podían siquiera llevar a cabo la peregrinación anual a Eleusis para celebrar los misterios. Hubieron de abandonar la ruta habitual, los 25 kilómetros que dista por tierra Eleusis de Atenas, y hacerla por mar. Detente un momentito, a ver si puedo compartir pantalla para que veáis dónde está Decilia. A ver si lo podéis ver aquí. Un momentito. Aquí tenéis Atenas, ¿no? Aquí abajo, y Decilia lo tenéis arriba, al norte, claro. Sí, al norte, sí. Los suministros terrestres que recibía Atenas, de comida, de todo, claro, venían por allí. Colocar un destacamento espartano allí cortaba o ponía en serio compromiso los suministros vitales de Atenas, ¿no? Vuelvo otra vez al texto anterior. Dice, también por sugerencia del tránsfuga, aquí. También por sugerencia del tránsfuga, también por sugerencia del tránsfuga, Esparta intervino en la Compañía de Sicilia. En la campaña de Sicilia, enviando al espartiata Gilipo como jefe de operaciones. Su concurso, unido al entusiasmo de los propios siracusanos y sus aliados en la lucha, hizo que la expedición ateniense terminara en el 413 antes de nuestra era, con el más absoluto desastre. Fueron dos golpes muy violentos en poco tiempo: el desastre económico y la pérdida de numerosas vidas, más la incómoda presencia de los espartanos en Decilia. Es decir, el cambio de bando de Alcibíades fue demoledor para Atenas, ¿no? Es decir, por un lado pierde la campaña de Siracusa con un montón de muertos, ¿no? Y el triunfo absoluto de los espartanos, ¿no? Y por otro lado, los espartanos le han plantado un destacamento militar a 25 kilómetros de distancia, ¿no? de Atenas, cortándole sus cadenas de suministro. Continúa. Atenas acusó el golpe y todos sus enemigos vieron llegado el momento de pasar factura, empezando por Quíos. Las ciudades del imperio ateniense situadas en la costa de Jonia se pasaron a Esparta. Cuando Atenas recibe semejante golpe, claro, todas las otras ciudades que hasta ese momento estaban sojuzgadas al imperialismo ateniense dicen, pues este es el momento, ¿no? Este es el momento, y nos pasamos a Esparta. Adelante.
La intervención de Alcibíades había sido decisiva también en este asunto, recomendando a sus actuales enemigos de Amigos, sus Esparta, actuales amigos. recomendando a sus actuales amigos de Esparta que apoyaran decididamente a los rebeldes y al poco tiempo asumiendo él mismo la promoción de la revuelta. ¿Os dais cuenta qué tremendo el Alcibíades, ¿no? Qué mente retorcida, ¿no? El tipo dice, me queríais juzgar, ¿verdad que sí? Dice, yo voy a por vosotros ahora, ¿no? No solamente le da las herramientas a Esparta para cambiar la hegemonía en toda la península, sino que consigue que todas las ciudades que estaban sojuzgadas a Atenas fueran una tras otra rebelándose y pasándose a Esparta. Pero si eso os parecía mucho, ahora veréis la que viene después. Continúa. Una a una las ciudades jonias se pasaron a la Liga del Peloponeso. Esa situación ponía serias dificultades a la llegada a Atenas de las mercancías que garantizaban su subsistencia. Pero las cosas podían empeorar aún más si Persia se sumaba a sus rivales. ¿No habíamos quedado en que los persas eran los malos? ¿No? Pues ahora veréis que Alcibíades no tiene ningún problema en hacer un pacto con los persas. ¿Vale? Continúa. Lo cierto es que el sátrapa Tisafernes quería poder recuperar las ciudades de la zona, perdidas en las guerras médicas, si intervenía en la guerra en favor de Esparta. Esa potencia, sin intereses económicos ni vínculos de sangre con aquellas ciudades, no pondría mayores reparos en cedérselas al persa a cambio de su ayuda. Y aunque Tisafernes acabó por obrar de ese modo, en el momento que describimos la rocambolesca actuación de Alcibíades, le hacía mantener su decisión en suspenso. En efecto, Alcibíades tenía ahora poderosos enemigos en Esparta y había iniciado un acercamiento a Tisafernes por su parte y a la facción oligárquica de Samos, el último bastión de Atenas en Jonia, por otra. Alcibíades recomendaba a Tisafernes que no se precipitara en favorecer a ningún bando, que aguardara para caer sobre el vencedor y quedarse con todo. A los de Samos les prometía el apoyo del persa a condición de que pusieran fin al régimen democrático ateniense que tanto molestaba al gran rey. Y así hicieron los samios, primero en la propia isla y luego en Atenas. Pisandro y otros impusieron el cambio político. La ciudad iba a tener, aunque fuera solo unos pocos meses, un régimen oligárquico. Gracias, Mercedes. Charo, sigue tú. Ya tenemos la idea crítica, lo que le preocupaba al poeta, una situación política completamente deteriorada. Veamos el tema cómico, el modo en que se desarrolla la acción para solucionar el problema. Nos hallamos ante una pieza que, tras la apariencia de una acción violenta, con fuertes medidas de presión y hasta un golpe de Estado, es un auténtico manifiesto en pro de la paz. Le iría como anillo al dedo un lema muy parecido al eslogan antibelicista que popularizaron los hippies de finales de los años 60 del siglo pasado. Un lema que para esta comedia, probablemente la más conocida de las de Aristófanes, podría ser: quien hace la guerra no hará el amor. La guerra tiene fuera de sus casas a los varones. Las relaciones sexuales escasean. Ante esta situación, las mujeres de toda la Hélade, convocadas en Atenas por Lisístrata, deciden tomar medidas drásticas. Es importante qué quiere decir Lisístrata en griego. Perdón, sí. Lisístrata quiere decir licencia ejércitos. Licencia ejércitos. Deciden tomar medidas drásticas. La paz fuera de sus casas será conseguida llevando la guerra dentro de ellas.
Las mujeres se negarán a mantener relaciones sexuales con sus maridos mientras dure la guerra. Pero junto a ese plan principal, que alcanzará sus objetivos cuando los varones de Atenas y Esparta se vean forzados a pactar, incapaces de seguir soportando la abstinencia sexual que han impuesto las mujeres, se añade como si no tuviera importancia un plan suplementario, cuya eficacia será tanta o mayor que la del anterior. Las mujeres viejas de Atenas se adueñarán de la Acrópolis, donde se guarda el tesoro de Atenea, para impedir que se siga consumiendo en el pago de los gastos de guerra. La escena, digamos, la historia se va a dividir en dos, ¿no? Por un lado, Lisístrata, Lisístrata es una treintañera, ¿vale? Ella, junto con todas sus colegas del resto de Grecia, dicen, oye, aquí se acabó esto de seguir haciendo el amor, ¿no? Punto, ¿no? Y las mujeres mayores suben a la Acrópolis, expulsan a los soldados que hay allí y se hacen fuertes, se atrincheran ahí y se hacen fuertes y dicen, aquí no se gasta ni un céntimo más para gasto de guerra, ¿vale? Dicen las viejas. Continúa. Acaba siendo, pues, una acción combinada de todas las mujeres que se divide en dos partes. La de las jóvenes, castidad forzosa para todos, y la de las viejas, golpe de Estado y control del gasto. Quizá esa complejidad de la trama explique que el desarrollo de esta comedia sea un tanto complicado. Con las primeras luces del alba, mujeres de Atenas y delegadas de Esparta, Tebas y Corinto se reúnen ante la casa de Lisístrata. Esta las obliga a reconocer que ya no pueden soportar las privaciones que impone la guerra y les expone sin ambegues el plan que ha ideado. Las mujeres viejas de Atenas tomarán la Acrópolis y controlarán el tesoro de la diosa. En cuanto a ellas, deben comprometerse por un juramento solemne a abstenerse por completo de acostarse con sus maridos mientras dure la guerra. Las mujeres, según el tópico, son obsesas del sexo y su decisión flaquea. Pero el apoyo de la espartana Lampito es decisivo, y aunque a regañadientes todas juran. En este punto concluye el prólogo con la salida de escena de las mujeres que dicen oír ruido de lucha en la Acrópolis. Fijaos qué interesante, ¿no? Cómo son los tópicos masculinos, ¿no? A los que hay que detener o forzar sin hacer el amor es a los hombres, pero las obsesas del sexo son ellas, ¿sabes? Esta es una fantasía, yo creo que esta es una fantasía de todos los hombres, de todas las historias, de todas las épocas de la humanidad, ¿vale? Es decir, es que las mujeres son todas unas obsesas sexuales, ¿no? No como nosotros que somos tan castos y tan prudentes, ¿no? Continúa, Charo. Se discute en él la segunda parte del plan de Lisístrata, la parte de las viejas, que parecía menos importante a juzgar por la forma de presentarlo en el prólogo. Primero viejas frente a viejos, el coro cómico, dividido en dos semicoros, que han acudido en defensa de la ciudadela, cuyo dominio equivalía al de la ciudad entera. De ahí que hayamos hablado del golpe de Estado. Y después Lisístrata ante un magistrado que mitad colérico y mitad simplemente perplejo ante la inimaginable osadía de las mujeres, reclama el inalienable derecho de los varones a gobernar y a controlar el gasto público. Imponen con argumentos y golpes las razones de las mujeres. El agón termina con la vergonzosa huida de la antagonista, derrotado sin paliativos, como es usual, y con la tensa situación en que quedan los dos semicoros a punto de reiniciar la pelea. La parte de la acción encomendada a las mujeres viejas se ha llevado a cabo con éxito. Las mujeres viejas consiguen apalear a los viejos y echarlos de allí, quitarles el control del dinero, ¿vale? Continúa. Sin embargo, la huelga de celo, nunca mejor dicho, que parecía ser el nudo central del plan de nuestra protagonista, apenas recibe atención en el agón, salvo algunas alusiones a las prolongadas ausencias de los hombres, empeñados en campañas inacabables
y a la injusticia, a la injusta desigualdad de oportunidades de ambos sexos ante el amor. A mi entender, la causa de que esa parte del plan no se aborde es que se trata de un asunto que no se puede debatir por medio de razones. Es simplemente una situación de hecho cuyo mantenimiento estricto por las mujeres va minando poco a poco la resistencia de los hombres y culminará, como la otra parte del plan, con el rotundo éxito de aquellas, pues los varones claudicarán y se logrará la paz fuera y dentro de los hogares. Los resultados del agón se presentarán en las usuales escenas episódicas. En esta comedia son 3 e ilustran la parte más desatendida en el agón, la de las medidas de la abstinencia sexual. La primera presenta la dureza de las condiciones impuestas por el juramento de las mujeres desde su propio bando. En ella, varias mujeres intentan abandonar la Acrópolis en busca de sus maridos, ofreciendo las excusas más peregrinas para justificarse al ser sorprendidas. Las mujeres han hecho el pacto, se han refugiado, se han hecho fuertes ahí en la Acrópolis, pero de vez en cuando hay unas cuantas que flaquean y que se quieren escapar por la noche, ¿no? Para ir a ver a su media naranja, ¿no? Y bueno, y lógicamente pues se consigue abortar estas deserciones, ¿no? Pero, digamos, esta es la primera parte de este agón, dice, ¿no? La de las medidas de abstinencia sexual. Continúa, la segunda. La segunda escena comienza tras una rápida intervención de los 2 semicoros, que se lanzan mutuas amenazas. Presenta la situación desde la perspectiva de los hombres. Se trata de la escena entre los esposos Mirrina y Cinesias, sendos nombres parlantes, chochito y follador. Follador, ¿vale? Sí. Lisístrata, que este es Aristófanes, ¿vale? Sí. Aristófanes le pone de nombre a su protagonista Licenciejército y a la compañera de Lisístrata se llama Chochito, ¿vale? Esto es, claro, imaginaos en el teatro, claro, esto tenía que generar una gran hilaridad en el auditorio, ¿no? Cuando van apareciendo los nombres de los distintos personajes, ¿no? ¿Y quién es el marido de Chochito? Pues follador, ¿no? Que son los nombres que le va asignando a cada uno de ellos, ¿no? Dice, se trata de la escena entre los esposos Mirrina y Cinesias, uno de los pasajes más cómicos de toda la producción aristofánica. Continúa, por favor. Uno de los pasajes más cómicos de toda la producción aristofánica que conservamos. Una comedia en sí misma en la que el desventurado Cinesias comprueba bien, a su pesar, lo duro que puede resultar no plegarse a las condiciones de las mujeres, sobre todo después de haber creído estar a punto de poder librarse de su cumplimiento sin renunciar a sus derechos como marido. Al pobre Cinesias, ¿no? El nombre pues no le viene bien aplicado, ¿no? Digamos, la hilaridad que puede causar en el público, ¿no? Es que al final Mirrina lo marea a Cinesias para arriba y para abajo y el pobre Cinesias se tiene que ir pues, tal como dijo, ¿no? Continúa. Las 2 escenas anteriores sirven para evidenciar las fatales consecuencias del juramento de aquellas para hombres y mujeres y para preparar el terreno a la solución del conflicto, que se saldará irremediablemente con el triunfo de las mujeres en la tercera escena, que es compleja. Gracias, Charo. Sigue, Sales. Adelante, Sales. Hay una primera conversación entre un magistrado ateniense y un heraldo espartano, que, pese a sus esfuerzos por ocultarlo, muestran muy a las claras, merced a ciertos abultamientos de sus túnicas, las razones que les impulsan a negociar. Entendéis claramente los abultamientos, ¿no? ¿Cuáles son? Muy bien, continúa. Inmediatamente se produce la reunión de los 2 semicoros en un coro único y acorde. Así reunido, invita a todos los presentes a participar en el gozo y las ventajas que ellos ya han logrado. Después, en una escena que recuerda
en numerosos detalles a los agones, pues Lisístrata dirige alternativamente sus razones a atenienses y espartanos, se reúnen estos nuevamente. Los espartanos traen los oportunos poderes para negociar una solución, cualquier solución. Cualquier solución, es decir, digamos, ¿vale? Es decir, ya les da exactamente igual, ¿vale? Es decir, venga, Mirrina, Chochito, vuelve a casa, ¿no? Adelante. El Lisístrata convence a unos y otros para que concierten la paz y se restituyan las plazas que se habían arrebatado durante la guerra, plazas cuyos nombres, las peras, las piernas de Mégara, dan ocasión al poeta para introducir una serie de equívocos sexuales muy adecuados a la trama. Es decir, lo que hace Aristófanes es los lugares que son de guerra, los lugares de guerra, asignarle nombres grotescos, ¿no? Nombres con una fuerte carga sexual, ¿no? Otro elemento más, ¿no? Que genera hilaridad en el público. Os recuerdo, compañeras, el momento en el que estamos, ¿vale? Sí, con los persas empezando a dominar Jonia, con Esparta ocupando todo el Ática y con la cadena de suministros en Atenas cortada por tierra, ¿vale? Sí. Y aquí lo tenéis a Aristófanes echándose unas risas a cuenta de Mirrina y de Quinesias, ¿no? Y de los espartanos que llegan con las túnicas abultadas y no precisamente por la espada, ¿vale? Sí. Daos cuenta del atrevimiento de este tío, ¿no? de plantear una situación hilarante en medio del desastre en el que está en ese momento Atenas sufriendo, ¿no? Continúa. Lisístrata recibe además la inestimable ayuda de Concordia, entidad abstracta representada por un joven muy concreta y bastante ligerita, representada por una joven muy concreta y bastante ligerita de ropa. Su contemplación incapacita ya a los litigantes a hacer otra cosa que rendir sus armas y pactar. La medida de fuerza de las mujeres ha logrado la paz entre los helenos. Si el entusiasmo sexual de los espartanos y de los atenienses no era bastante para alcanzar la paz, lo que hace Lisístrata es convocar una diosa, que la vamos a llamar Concordia, y la diosa Concordia se presenta desnuda. No ligerita de ropas, desnuda, ¿vale? En mitad del escenario, ¿no? Y claro, y los pobres espartanos y atenienses que llevaban ya de abstinencia forzada ya una buena temporada, ¿no? Cuando ya ven a Concordia dicen, firma ya el acuerdo de paz como sea, ¿vale? Continúa, Sales. Semejante argumento contiene en sí elementos suficientes para que no sea necesario hacer un repaso de los elementos de comicidad de esta pieza. Aludiríamos muy brevemente a la utilización de equívocos sexuales, una forma segura de provocar la hilaridad a poco que se sepa explotar las situaciones, y en eso nuestro poeta es un verdadero maestro. Episodios como el de los frustrados amores de Cinesias o el juramento de las mujeres son buena prueba de ello. También están el antagonismo entre hombres y mujeres y la perplejidad de estos ante la decidida acción de quienes en la vida real mantenían una actitud tan distante de la de las protagonistas de la obra, porque las mujeres de la Hélade no tenían ni la más remota posibilidad de comportarse como Lisístrata, Mirrina o Lampito. En esta disparatada diferencia radica otra de las bases de la comicidad de esta obra, una diferencia tan absoluta que invita a reír y no a pensar, pero sobre esto volveremos enseguida. Lisístrata en la producción de Aristófanes. De las 44 comedias que los antiguos atribuyeron a nuestro poeta, conservamos solo 11 íntegras y es dudosa su autoría respecto a 4. Entre estas 11,
Lisístrata sería cronológicamente la séptima, y como sucede con otras 3 comedias, no sabemos qué puesto ocupó en el certamen. El tema de la autenticidad no es el único que plantea dudas. La cronología de las obras es otro problema muy repetido en los autores antiguos. En Aristófanes es lógico que nuestra información respecto a ese punto se refiera sobre todo a aquellas 11 comedias, pero ni siquiera en ellas estamos siempre en condiciones de determinar con absoluta certeza la fecha o la festividad en que tuvo lugar su representación. En el caso de Lisístrata, las dudas en ese sentido se centran sobre todo en la festividad dionisíaca, Leneas o Dionisias, en que se representó, aunque, como hemos dicho, suele aceptarse que fue en las Leneas del año 411. El tema es más complicado que lo que la prudencia invita a exponer en una introducción como esta, aunque diré en resumen que lo más probable es que se representara en las fiestas leneas de ese año. Remito a mis palabras al respecto y a la bibliografía indicada en mi edición de la obra. Nuestra comedia está en cualquier caso ambientada en plena guerra de Peloponeso. Forma parte del grupo más genuinamente aristofánico, el que se ocupa de los temas de más rabiosa actualidad de la política o de la vida diaria del momento en la polis de Atenas, y que en ese sentido amplio puede etiquetarse con el título común de comedias políticas. Comentaré brevemente solo 2 aspectos: su condición de comedia de mujeres y el problema de si debe considerarse una comedia política en sentido estricto, es decir, si debe entenderse que la solución del conflicto cómico es una propuesta política para la ciudad, o si por el contrario es un mero ejercicio literario, es una comedia de utopía. Como las tesmoforias y sobre todo la asamblea de las mujeres, nuestra comedia es una comedia de mujeres. La primera de esas, sin embargo, no es tanto una comedia de mujeres como una obra que se desarrolla en un ambiente femenino. Muy distinta es la situación respecto a la segunda. Tan numerosas son las semejanzas entre ambas comedias que podría imaginarse que Lisístrata inspiró y sirvió de modelo a la Asamblea de las Mujeres. Veamos algunas. En la Asamblea de Mujeres, que es una obra ya tardía de Aristófanes, él plantea directamente que las mujeres, bueno, pues se hacen con el gobierno. Se hacen directamente con el gobierno. Y dicen, mira, ya basta, no estáis incapacitados para seguir gobernando, ¿no? Fijaos qué tremendo, qué planteamiento tremendo, ¿no? El que hace este Aristófanes ya anciano, ¿no? En la Asamblea de Mujeres. Continúa. Sí, veamos algunas, pone. Una mujer probablemente en la treintena, es decir, ya madura para aquellos tiempos, es la protagonista en ambas. Ambas mujeres están inquietas por la situación y ante el continuo fracaso de los varones deciden tomar las riendas del poder. Ambas buscarán el apoyo de otras mujeres, solo de las de Atenas, Praxágora, de toda la Hélade, solo de las de Atenas, Praxágora, de toda la Hélade, Lisístrata. En ambas comedias se explota el tópico cómico de la mujer lasciva y amiga del vino, aunque en ello, justo es reconocerlo, la palma se la llevan las tesmoforias. Y para terminar, en ambas piezas se desarrolla una escena de amor desgraciado, un amor desgraciado por exceso de la Asamblea de las Mujeres y por defecto en nuestra comedia. Y ambos pasajes destacan por su desbordante comicidad. El segundo punto es un problema siempre planteado y nunca totalmente resuelto. No es fácil decidir si algunas comedias son políticas en sentido estricto o de utopía, ya que la utopía es un recurso típico de la comedia política, como ha demostrado.
López Eire. Pone como ha demostrado, perdón, sí, a López Eire. El caso de Lisístrata es particularmente difícil, pero creemos que el criterio aplicable es el que hemos expuesto en la introducción a la Asamblea de las Mujeres en este volumen. La intención del poeta será una u otra en función de lo creíble que resulte que la solución alcanzada en el agón pueda ser puesta en práctica. Aún así, cualquier decisión al respecto es susceptible de recibir fundados reparos. En primer lugar, Lisístrata parece, a primera vista, una comedia política, porque ofrece soluciones políticas a un problema de esa clase. Ante un momento de crisis, ofrece una solución a la malhadada situación de la ciudad. Pero las dificultades son enormes. Primero, la imposibilidad absoluta de que las mujeres tuvieran siquiera la oportunidad de llevar a cabo su plan, aunque utópica. La paz privada que pacta Liceópolis con los espartanos en los arcanienses no está tan fuera de los datos objetivos de la realidad como lo está la posibilidad de que las delegadas de las ciudades en conflicto viajen a Atenas para reunirse o que mantengan su juramento de castidad, negándose a las posibles exigencias de sus maridos, a los que la ley y el uso ampararían por completo en ello. Lo decíamos al principio, ¿no? Es decir, es utópico lo que está planteando porque la mujer griega de su época evidentemente no tenía ninguna posibilidad de hacer esto. Es más, en los Acarnienses, que es esta otra magnífica comedia de Aristófanes, él plantea a un campesino que es Liceópolis, que el tipo decide hacer un trato con los espartanos él solo. Dice, oye, hacemos la paz, mi cortijo y Esparta, ¿vale? Es decir, hacemos la paz y entonces, bueno, pues el ejército espartano pasa alrededor de Liceópolis y ya está, y estamos en paz, ¿no? Entonces dice, esto es más probable que un campesino pueda, digamos, tomar una postura política de ese tipo, ¿no? Dice el autor, que las propias mujeres pudieran oponerse a los maridos, ¿no? En la sociedad de la época. Continúa. Todo ello es simplemente utópico. Jorge, Todo ello es... nos vemos la semana que viene. Muy bien. Hasta la semana que viene, Juan. Hasta Chao, la hermano. Chao. Todo ello es simplemente utópico, solo hace reír. En segundo lugar, hay un argumento formal, pero importante, en mi opinión. Me refiero a la ausencia de parábasis que falta también en dos comedias claramente utópicas, como son La Asamblea de las Mujeres y Pluto. Es revelador que esta pieza no tenga ese apartado, que tanto se ajusta a las necesidades de la comedia política por su carácter concreto, apegado al presente, a la realidad. No hay un elemento aleccionador, ¿no? que permita culminar, digamos, una comedia política como debería realmente terminar. Continúa. En segundo lugar... En segundo lugar, parece preferible considerar Lisístrata una comedia de utopía, aunque es evidente que la propuesta política de su protagonista no es más descabellada que la de Trigeo en La Paz, la del ya citado Liceópolis y la de tantos héroes cómicos de nuestra poeta. Con todo, las dificultades expuestas nos parecen superiores y aunque con dudas nos mantenemos en la opinión de que Lisístrata debe considerarse una comedia de utopía. Es difícil saber si la misma duda que nos asalta a nosotros respecto a la profundidad del mensaje de Lisístrata surgió en el ánimo de quienes asistieran a la primera representación de esta obra in situ en el desaparecido Teatro Lenaico de Atenas, en aquellas ominosas circunstancias del año 411. Pero no tenemos ninguna duda, en cambio, de que los espectadores de entonces se reirían de esta disparatada y graciosísima comedia con las mismas ganas que nos reímos ahora, y se han reído siempre todos cuantos han tenido ocasión de leerla o
o de asistir alguna vez a su representación, algo que, a diferencia de otras piezas de Aristófanes, ha sido en esta obra más sencillo, tanto en ambientes escolares o universitarios como en los cada vez más numerosos festivales de teatro clásico, como en el teatro y hasta en el cine. Lisístrata ha contado con numerosas versiones. Con numerosas versiones. Bien, vamos a dejar esta introducción aquí.